Página 21. El fin de la pobreza, posibilidades económicas para nuestro tiempo, Jeffrey de Sachs, 2005. Capítulo 1. Un retrato familiar global. 1.1. Malaui. La tormenta perfecta. Todavía es media mañana en Malaui cuando llegamos a un pequeño pueblo, Ntandire, aproximadamente a 1 hora de Lilongwe, la capital. Hemos venido por caminos de tierra, rebasando mujeres y niños caminando descalzos con cántaros de agua, leña y otros bultos. La temperatura de media mañana es sofocante. En esta región de cultivo de maíz de subsistencia de un país empobrecido sin salida al mar en el sur de África, los hogares se esfuerzan por sobrevivir en un terreno implacable. Este año ha sido mucho más difícil de lo habitual porque las lluvias han fallado, probablemente como resultado de un ciclo de El Niño. Sea cual sea la causa, las cosechas se están marchitando en los campos por los que pasamos. Si la aldea estuviera llena de hombres capacitados que podrían haber construido unidades de captación de agua a pequeña escala en los tejados y en los campos para recoger la poca lluvia que había caído en los meses anteriores, la situación no sería tan grave como lo es esta mañana. Pero cuando llegamos a la aldea, no vemos ningún joven sano. De hecho, nos saludan mujeres mayores y decenas de niños, pero no se ve ni un hombre ni una mujer joven en edad de trabajar. ¿Dónde, preguntamos, están los trabajadores? ¿En los campos? El trabajador humanitario que nos ha llevado al pueblo mueve la cabeza con tristeza y dice que no. Están casi todos muertos. El pueblo ha sido devastado por el SIDA, que ha asolado esta parte de Malaui durante varios años. Solo quedan 5 hombres de entre 20 y 40 años en el pueblo. No están allí esta mañana porque todos asisten al funeral de un vecino del pueblo que murió de SIDA el día anterior. La presencia de la muerte en Ntandire ha sido abrumadora en los últimos años. Las abuelas que conocemos son guardianas de sus nietos huérfanos. Cada mujer tiene su propia historia de cómo han muerto sus hijos e hijas, dejándola con la carga de criar y mantener a 5 o 10, a veces 15, nietos huérfanos. Estas mujeres han alcanzado una edad en la que, en lugares más prósperos, serían las veneradas matriarcas que disfrutan de un merecido descanso de toda una vida de trabajo duro. Pero ahora no hay descanso, no hay oportunidad ni siquiera de un momento de respiro, porque las abuelas de este pueblo, y muchos otros como él, saben que si aflojan por un momento, estos niños pequeños morirán. El margen de supervivencia es extraordinariamente estrecho, a veces se cierra por completo. Una mujer que encontramos frente a su choza de barro tiene 15 nietos huérfanos, como se muestra en la fotografía 1. Cuando comienza a explicarnos su situación, primero señala los cultivos marchitos que han muerto en los campos al lado de su choza. Su pequeña parcela, quizás de media hectárea, un poco más de 1 acre, en total, sería demasiado pequeña para alimentar a su familia incluso si las lluvias hubieran sido abundantes. Los problemas del tamaño de las fincas pequeñas y la sequía se ven agravados por otro problema: los nutrientes del suelo se han agotado de manera tan significativa en esta parte de Malaui que los rendimientos de los cultivos alcanzan solo 1 tonelada de maíz por hectárea con buenas lluvias, en comparación con las 3 toneladas por hectárea, y eso sería típico de suelos sanos. Media tonelada de grano de un campo de media hectárea no sería suficiente para una nutrición adecuada y proporcionaría muy pocos o ningún ingreso de mercado. Este año, debido a la sequía, no obtendrá casi nada. Se mete la mano en el delantal y saca un puñado de mijo medio podrido e infestado de insectos, que será la base de las gachas que preparará para la cena de esa noche. Será la única comida que los niños tendrán ese día. Le pregunto por la salud de los niños. Señala a un niño de unos 4 años y dice que la niña pequeña contrajo malaria la semana anterior.
La mujer había llevado a su nieto a la espalda durante los 10 kilómetros más o menos hasta el hospital local. Cuando llegaron allí, no había quinina, el medicamento antipalúdico, disponible ese día. Con el niño con fiebre alta, la abuela y el nieto fueron enviados a casa y se les dijo que regresaran al día siguiente. En un pequeño milagro, cuando regresaron al día siguiente después de otra caminata de 10 kilómetros, la quinina había llegado y el niño respondió al tratamiento y sobrevivió. Sin embargo, estuvo cerca de morir. Cuando la malaria no se trata en el transcurso de 1 o 2 días, un niño puede caer en malaria cerebral, seguida de coma y luego la muerte. Más de 1 millón de niños africanos, y tal vez hasta 3 millones, sucumben a la malaria cada año. Esta horrible catástrofe ocurre a pesar de que la enfermedad es en parte prevenible, mediante el uso de mosquiteros y otros controles ambientales que no llegan a las aldeas empobrecidas de Malaui y la mayor parte del resto del continente, y completamente tratable. Simplemente no existe una excusa concebible para que esta enfermedad se lleve millones de vidas cada año. Nuestro guía de Ntandire es un trabajador humanitario cristiano, un malauí dedicado y compasivo que trabaja para una organización no gubernamental, ONG, local. Él y sus colegas trabajan contra viento y marea para ayudar a pueblos como este. La ONG casi no tiene financiamiento disponible y sobrevive de magros aportes. Su gran esfuerzo en la aldea, incluida esta casa en particular, es proporcionar un trozo de lona de plástico para colocar debajo del techo de paja de cada choza. La lona evita que los niños estén completamente expuestos a los elementos, de modo que cuando lleguen las lluvias, el techo no gotee sobre los 15 nietos que duermen debajo. Esta contribución de unos pocos centavos por hogar es todo lo que la organización de ayuda puede reunir. A medida que avanzamos por el pueblo, otras abuelas comparten historias similares. Cada uno ha perdido hijos e hijas, los que quedan luchan por sobrevivir. Solo hay pobres en este pueblo. No hay clínica cerca. Sin fuente de agua potable, no hay cultivos en los campos. Y, en particular, ninguna ayuda. Me agacho para preguntarle a una de las jóvenes su nombre y edad. Aparenta 7 u 8 años, pero en realidad tiene 12, atrofiada por años de desnutrición. Cuando le pregunto cuáles son sus sueños para su propia vida, dice que quiere ser maestra y que está preparada para estudiar y trabajar duro para lograrlo. Sé que, dadas las circunstancias en las que vive, sus posibilidades de sobrevivir para ir a la escuela secundaria y a la facultad de magisterio son escasas. Asistir a la escuela ahora es un asunto de azar. Los niños entran y salen de la escuela con enfermedades. Su asistencia depende de la urgencia con que se necesiten en casa para buscar agua y leña, o para cuidar a hermanos o primos sobre si pueden permitirse comprar suministros, un uniforme y pagar las tarifas locales, y sobre la seguridad de caminar varios kilómetros hasta la propia escuela. Dejamos el pueblo y volamos más tarde ese día a la segunda ciudad del país, Blantyre, donde visitamos el principal hospital de Malaui, el Queen Elizabeth Central Hospital. Allí vivimos nuestro segundo susto del día. Este hospital es el lugar donde el gobierno de Malaui desea comenzar un programa de tratamiento para los aproximadamente 900.000 malauíes infectados con el virus del VI y que actualmente mueren de SIDA por falta de tratamiento. El hospital ha establecido una clínica ambulatoria para las personas que pueden pagar el costo diario en dólares de la terapia antirretroviral combinada, en base a los acuerdos de Malaui con el productor indio de medicamentos genéricos Cipla, que ha sido pionero en la provisión de medicamentos antirretrovirales de bajo costo para países pobres. Dado que el gobierno está demasiado empobrecido para poder pagar $1 por día para todos los necesitados, el programa ha comenzado para aquellos pocos malauíes que pueden pagar de su bolsillo. En el momento de nuestra visita,
Este centro de tratamiento proporciona diariamente medicamentos contra el SIDA a unas 400 personas que pueden permitírselo, 400 personas en un país donde 900.000 están infectados. Por lo demás, esencialmente no hay acceso a medicamentos contra el SIDA. Entramos en una sala de conferencias con el médico que supervisa el servicio ambulatorio y las salas médicas. Nos describe los pequeños milagros de los pacientes en tratamiento con medicamentos contra el SIDA. La respuesta ha sido dramática. La tasa de éxito de los medicamentos es casi del 100%. Las cepas del vino muestran resistencia a los medicamentos porque el pueblo de Malaui nunca antes había tenido acceso a los medicamentos. El médico también informa que la adherencia de sus pacientes a este régimen de 2 veces al día ha sido muy alta. Sus pacientes seguramente quieren seguir con vida. En resumen, el médico está muy satisfecho con los resultados. Justo cuando su informe nos alienta, el médico se levanta y sugiere que visitemos la sala médica, que se encuentra al otro lado del pasillo. Pabellón médico es, de hecho, un eufemismo chocante, porque en realidad no es un pabellón médico en absoluto. Es el lugar donde los malauíes vienen a morir de SIDA. No hay medicina en la sala médica. La habitación tiene una tasa de ocupación publicada de 150 camas. Hay 450 personas en la sala. Estas 450 personas se acomodan en una habitación con 150 camas colocando 3 personas en o alrededor de cada cama. En la mayoría de los casos, 2 personas yacen de pies a cabeza, extraños que comparten un lecho de muerte. Al lado o debajo de la cama hay alguien en el suelo, a veces literalmente en el suelo o a veces sobre un cartón, muriendo debajo de la cama. La habitación se llena de gemidos. Esta es una cámara moribunda donde 3/4 partes o más de las personas hoy en día están en la última etapa del SIDA sin medicamentos. Los miembros de la familia se sientan junto a la cama, se limpian los labios secos y ven morir a sus seres queridos. El mismo médico que atiende a los pacientes al otro lado del pasillo es el médico a cargo de este servicio. Sabe lo que se puede hacer. Sabe que cada uno de estos pacientes podría levantarse del lecho de muerte si no fuera por la falta de $1 al día. Sabe que el problema no es de infraestructura ni de logística ni de adherencia. Él sabe que el problema es simplemente que el mundo ha considerado apropiado mirar hacia otro lado mientras cientos de malauíes empobrecidos mueren este día como resultado de su pobreza. He llegado a conocer Malaui relativamente bien después de varias visitas. Unos años antes, me había contactado el vicepresidente de Malaui, Justin Mulawesi, una persona extraordinariamente buena, una figura digna, elocuente y popular en lo que es, contra todo pronóstico, una democracia multipartidista. Las probabilidades son altas porque la democracia está destinada a ser frágil en un país empobrecido donde los ingresos rondan los 50 centavos de dólar por persona por día, o alrededor de $180 por persona por año, y donde el estrés de las enfermedades masivas, la hambruna y el impacto climático son generalizados. Sorprendentemente, los malauianos lo han hecho, mientras que la comunidad internacional se ha mantenido en gran medida al margen de todo este sufrimiento. Si preguntamos a cualquiera en la calle, en otro país, ¿qué es y dónde está Malaui?, seguramente pocos lo saben y ni les importa. El propio vicepresidente Mulawesi ha perdido a varios miembros de su familia a causa del SIDA. La primera vez que hablamos sobre el SIDA, me habló con ojos tristes sobre sus nuevas responsabilidades como jefe de la Comisión Nacional del SIDA. Ha dirigido un equipo de expertos para diseñar una estrategia nacional contra el SIDA que podría comenzar a enfrentar este terrible desafío. Ese equipo ha viajado por todo el mundo, a Harvard, Johns Hopkins, Liverpool, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la Organización Mundial de la Salud,
para discutir ideas para ampliar la lucha contra el SIDA. De hecho, Malaui elaboró una de las estrategias más tempranas y mejor concebidas para brindar tratamiento a su población moribunda, y dio una respuesta enormemente reflexiva a los desafíos de administrar un nuevo sistema de administración de medicamentos, asesoramiento y educación de pacientes, alcance comunitario y flujos financieros, que acompañaría el proceso de formación de los médicos. Sobre esa base, Malaui hizo propuestas a la comunidad internacional para ayudar a los malauianos a tratar de llegar a aproximadamente un tercio de la población total infectada, alrededor de 300.000 personas, con tratamiento farmacológico contra el SIDA dentro de un periodo de ampliación de 5 años. Sin embargo, los procesos internacionales son crueles. Los gobiernos donantes, incluidos Estados Unidos y Europa, le dijeron a Malaui que redujera drásticamente su propuesta porque la primera propuesta era demasiado ambiciosa y costosa. El siguiente borrador se redujo a solo 100.000 en el tratamiento al final de los 5 años. Incluso eso era demasiado. En un tenso periodo de 5 días, los donantes convencieron a Malaui de recortar otro 60% de la propuesta, hasta 40.000 en tratamiento. Este plan atrofiado fue presentado al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Increíblemente, los donantes que administran ese fondo consideraron oportuno recortar una vez más. Después de una larga lucha, Malaui recibió fondos para salvar solo 25.000 al final de 5 años, una sentencia de muerte de la comunidad internacional para la gente de este país. Carol Bellamy de UNICEF ha descrito acertadamente la difícil situación de Malaui como la tormenta perfecta, una tormenta que reúne un desastre climático, el empobrecimiento, la pandemia del SIDA y las cargas de larga data de la malaria, la esquistosomiasis y otras enfermedades. Frente a esta horrible vorágine, la comunidad mundial hasta ahora ha mostrado un poco de retorcimiento de manos e incluso algo de retórica altruista, pero muy poca acción. Página 26.